En la siguiente exposición vamos a dar a conocer los grupos holocéfalos, teleostomos y acantodios, la cual estará presentada por Alfonso González Eliairis, Figueredo López, Edwin Alejandro y Balbuena Barbosa Jennifer Adriana. Los holocéfalos son un grupo de peces cartilaginosos conocidos actualmente como químeras o peces ratas, al ser estos sus únicos representantes actuales. Su cuerpo no finaliza en una cola caudal propulsora, sino en una cola alargada y estrecha similar a la de una rata. Se distinguen de otros peces cartilaginosos como los tiburones al tener su mandíbula superior fusionada al cráneo, que sus aberturas branquiales no están expuestas en la superficie, sino cubiertas por un opérculo, y además no poseen un espiráculo circular en su etapa adulta. Son peces sin escamas, omnívoros y con placas trituradoras que les permite capturar mayormente a moluscos. Viven en aguas con profundidades mayores a los 80 metros. Las químeras en la actualidad también poseen unos grandes ojos llenos de fotorreceptores que optimizan su visión en las profundidades. Alcanzan tamaños de hasta 2 metros, que en gran parte es por su alargada cola y por lo que se les conoce también como monstruos submarinos. En la actualidad solo se conocen alrededor de 47 especies. Los teleostomos constituyen un gran grupo que comprende a los acantodios, a los peces socios, a los derivados de estos peces y a los tetrápodos. Los teleosteos proceden también de los acantodios y comprenden a la mayoría de los peces actuales. Como podemos ver en la imagen a la derecha de la pantalla, los teleosteos pertenecen a un grupo de los sinopterigios y aquí podemos ver algunos ejemplos de estos teleosteos. En este cladograma podemos observar los diferentes grupos característicos de los teleostomos. Los acantodios, como ya los nombré, los tetrápodos, aquí podemos ver los teleostomos y como ya les dije, constituyen a los neopterigios. Entonces, como podemos ver, de los teleostomos procedieron diferentes grupos. Ahora veremos algunos de estos grupos, como los acantodios, quienes son peces espinosos, quienes están caracterizados por la presencia de espinas a lo largo del dorso y los costados del cuerpo. Estos también están caracterizados porque tienen un exoesqueleto. Ahora los osteíctios comprenden a la mayoría de los peces óseos, quienes tienen una presencia de hueso, pero este hueso es principalmente endoesqueleto. También están caracterizados por la presencia de una vejiga natatoria. De estos octeíctios comprenden dos grupos que veremos a continuación, que son los aptinopterigios y los sarcopterigios. Los aptinopterigios comprenden a la mayoría de los peces óseos. Estos han sido dominantes desde el Paleozoico y están caracterizados por las aletas con radios, así son llamados. También por aletas pares pluribasales, escamas ganoideas y una vejiga gaseosa impar. Ahora bien, los sarcopterigios son un segundo grupo de peces óseos, quienes son llamados peces con aletas carnosas y tienen una gran importancia ya que estos dieron lugar a los primeros vertebrados terrestres. Dentro de este grupo están los teleosteos, de quienes hablamos anteriormente. Entonces, teleosteo significa hueso terminal. Y como último ejemplo, los tetrápodos, tetrápodos, 4 pies, entonces incluyen también a grupos derivados como las serpientes, quienes tuvieron pérdidas secundarias de los miembros. Todos estos tetrápodos tienen quiridio, que hace referencia a las extremidades, las cuales son una adaptación de locomoción al medio terrestre. Los acantodios fueron una clase de peces ya extinta, conocidos como tiburones espinosos. Estas especies tenían características comunes tanto de los peces óseos como de los cartilaginosos y fueron especies de peces pequeños caracterizados por tener al inicio de cada aleta una gran espina ósea menos en la caudal o en la de la cola,
que a pesar de tener esqueleto cartilaginoso, antiguamente eran mal llamados tiburones espinosos. Estas espinas eran las que soportaban sus aletas, al igual que en los teleósteos, pero a diferencia de estos, y como ocurre también en los tiburones, no están dotados de una capacidad motriz. Fueron el grupo más antiguo conocido de los natóstomos desde hace aproximadamente 430 millones de años y presentaban homologías anatómicas comunes con condrictios y osteictios, pero este grupo parece estar aparte de ellos. Las escamas que recubren el cuerpo son muy pequeñas y están apretadas con líneas concéntricas de crecimiento, por lo que los jóvenes tenían un número fijo de escamas y cada una crecía por adición de hueso y dentina conforme el animal iba creciendo. Además presentaban unas estructuras en el oído llamadas otolitos compuestas de calcina y dolomito. La mayoría de los acantodios carecían de dientes, por lo que probablemente se alimentaban de pequeñas partículas de alimento que filtraban plancton del Neuston, y solo algunas formas más tardías pudieron haber capturado presas grandes con pequeños dientes derivados de los huesos dérmicos. Se encontraron especímenes con peces óseos en su cavidad bucal y se presume que fueron tragados enteros, además de otros que mostraron grandes cantidades de pequeños crustáceos dentro de sus estómagos. El gran tamaño de sus ojos sugiere que vivían en aguas profundas del mar abierto y que podían haberse alimentado subiendo a profundidades intermedias o hacia la superficie. Las espinas de las aletas y otras espinas podían haber tenido como principio una función defensiva, pues las harían hincarse en el esófago de sus posibles depredadores en caso de ser tragados, y quizás esto fue una medida defensiva exitosa que en la actualidad aún se conserva en algunas especies. Tuvieron además una amplia distribución por todo el planeta, siendo especies esencialmente marinas, aunque también se presentaban en agua dulce. Según Nelson, en 1994, estos organismos eran más diversos de lo que se apreciaba igualmente y se clasificaron dentro de 3 órdenes, aproximadamente 10 familias.